La mayoría de los hombres desperdicia su energía sexual sin saber que ahí vive su verdadero poder. Cuando la retienes, no solo cambias tu mente, alineas tu vida con la voluntad del universo, transformas deseo en disciplina y te conviertes en alguien que deja huella, porque quien domina su fuerza interna, domina su destino. Hay algo que la mayoría de los hombres siente, pero nunca logra explicar del todo. Una especie de corriente invisible que parece empujarlos o drenarlos. Y lo más inquietante es esto: no depende de lo que haces afuera, sino de lo que ocurre dentro de ti. Desde que el primer hombre se puso en pie, no ha estado solo en el mundo, no solo en el sentido físico, sino en un plano más profundo, donde su voluntad ha estado en constante diálogo con fuerzas que lo superan. Algunos lo llamaron Dios, otros naturaleza, otros el universo. Pero quienes observaron con atención comprendieron algo distinto. No era un concepto, era una corriente, un río invisible que atraviesa todo lo que existe. La mayoría de los hombres no lo controla. Son arrastrados por él sin darse cuenta, pero unos pocos aprenden a dirigirlo. Y el primer principio que descubrieron fue tan simple como incómodo. Si quieres canalizar la voluntad del universo, tienes que empezar por encarnarla. No como idea, sino como conducta. Los hombres más elevados de la historia compartían algo en común que hoy casi se ha olvidado por completo. Practicaban formas de pureza ritual, no como superstición, sino como disciplina. Ellos entendían que la sustancia seminal no era un simple fluido biológico, era potencial, era voluntad condensada en forma física. Derramarla sin conciencia era romper un pacto. Conservarla era entrar en él. El cuerpo, para ellos, no era solo carne, era un recipiente donde el caos del deseo podía transformarse en visión, en poder, en orden, y por eso dejaron huella. La historia recuerda a estos hombres no por azar, sino porque moldearon el mundo que los rodeaba. No importa si fueron elegidos por algo superior o si simplemente comprendieron las leyes que rigen la creación. Lo cierto es que, dentro de sus vidas finitas, lograron alinearse con ellas, y esa es la clave que casi nadie quiere aceptar. Esas leyes no han cambiado. La misma fuerza que construyó ciudades, imperios y paisajes naturales sigue operando ahora mismo dentro de ti. Pero la mayoría la desperdicia sin siquiera notarlo. Vive desconectado de ella, fragmentado, sin dirección. Sin embargo, hay una posibilidad distinta. Cada hombre lleva dentro una chispa, y cuando esa chispa deja de disiparse constantemente, algo empieza a reorganizarse. Aparece una sensación de plenitud difícil de explicar, una especie de retorno interno, como si algo dentro de ti recordara su forma original. El impulso hacia la unión, hacia lo completo, no es debilidad, es la manifestación directa de esa misma fuerza que mueve toda la vida. La energía sexual no es un simple impulso biológico, es la expresión más cruda de la voluntad de la vida. Es lo que hace que una semilla rompa la piedra, que el océano desgaste acantilados, que una estrella nazca del polvo. Pero en esta época de exceso, la mayoría ha sido condicionada para quemarla en instantes fugaces, momentos que no devuelven nada, hasta que se pierde la percepción del valor real de lo que se está entregando. Cuando un hombre deja de dispersar esa fuerza, algo cambia, no de forma abstracta, sino concreta. La energía no desaparece, se transforma, asciende, reorganiza el cuerpo y la mente. Empieza a pensar distinto, a mirar distinto, a moverse distinto, y lo más inquietante es que otros lo perciben antes de que él mismo lo entienda completamente. Como si hubiera señales que viajan más rápido que la lógica, más allá de lo que la ciencia actual puede medir con precisión. Por eso, para muchos,
sigue siendo un misterio, no porque no exista, sino porque solo puede comprenderse desde la experiencia directa. El universo no actúa con prisa, no se precipita, no desperdicia, simplemente existe y cambia de forma continuamente. Desde la curva de una ola hasta la espiral de una galaxia, hay un patrón, una matemática silenciosa que equilibra belleza y estructura. Los antiguos la identificaron. Los arquitectos la plasmaron en templos. La naturaleza la repite en cada organismo vivo. La llamaron proporción áurea. Está en las conchas marinas, en los huracanes, en las cavidades del corazón humano, incluso en la estructura del ADN. Y no es casualidad. Cuando un hombre practica la retención, no está simplemente reprimiendo un impulso, está entrando en esa misma ley. Aprende a moverse cuando corresponde y a esperar cuando es necesario. Esa disciplina no lo limita, lo alinea, lo conecta con la misma inteligencia que da forma a las galaxias, con la fuerza que sostiene su existencia en todos los niveles, físico, mental y con el tiempo, incluso en su propósito, porque algo empieza a emerger. Los sueños que estuvieron enterrados durante años, los deseos que nunca se concretaron por una vida de dispersión constante, comienzan a reorganizarse, no con prisa, no con ansiedad, sino con proporción. Se vuelven inevitables. Los hombres que construyeron más allá de sí mismos, cuyos nombres aún resuenan, no fueron producto del azar, fueron resultado de la contención. Guardaron su fuerza hasta el momento adecuado. Mantuvieron silencio hasta que sus palabras tenían peso. Soportaron presión sin rendirse. Y todos compartían el mismo principio: no gastar su energía antes de tiempo. Cuando finalmente actuaban, lo hacían con una intensidad que otros no podían sostener, porque lo que habían acumulado se convertía en persistencia, en valentía, en acción. Ellos no simplemente vivían, almacenaban fuego, y cuando llegaba el momento, lo liberaban en forma de estructuras que trascendían su propia vida, leyes, arte, ciudades, sistemas que aún hoy sostienen nuestra realidad. Esa es la diferencia. Vivir bajo esta lógica implica entender que cada acto de disciplina no es aislado. Es una pieza dentro de un diseño mayor. Cada día que resistes la caída es una línea más trazada en armonía con algo más grande que tú. Una estructura que con el tiempo dejará de depender de tu presencia, pero seguirá existiendo por ti. Será un puente, una defensa, una llamada hacia arriba. Y si observas con atención, verás que esas estructuras ya existen. Fueron dejadas por quienes entendieron esto antes. No como teoría, como práctica. Lo que has escuchado no es una idea nueva, sino una ley antigua que sigue operando hoy. La diferencia no está en conocerla, sino en vivirla. Si decides aplicar esto, empieza por observar dónde estás dispersando tu fuerza y detente ahí, no por restricción, sino por dirección. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: tiene sentido para mí. Y si quieres seguir explorando este camino con profundidad real, suscríbete. Aquí no se habla de motivación vacía, sino de transformación consciente, porque la fuerza que llevas dentro no es infinita, pero bien usada, es suficiente para cambiarlo todo.